Muy buenos días. Este es el video número 8 para las orientaciones de la guía 1 de Humanidades de la asignatura de inglés de tercer bimestre. El siguiente video corresponde a la guía número 1 del área de Humanidades para la asignatura de inglés de grado décimo. El tema que vamos a trabajar hoy es Outside Activities, actividades en el exterior o al aire libre. Para poder trabajar en la actividad de hoy, debemos hacer un repaso de lo que es WH questions, es decir, preguntas WH. Hay dos tipos principales de preguntas: las preguntas de respuesta sí y no, y las preguntas WH. Las preguntas WH son preguntas que comienzan con palabras que inician con WH, las cuales incluyen qué, cuándo, dónde, quién, cuál, por qué y cómo. Las palabras de estas preguntas se utilizan para preguntar sobre cualidades, tiempos, lugares, personas, etcétera. Bien, vamos a entrar a revisar cada una de las WH questions o preguntas WH o las más comunes, las de más uso. Tenemos entonces what, que significa qué, y se utiliza para preguntar acerca de cosas. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What do you think about the movie? ¿Qué piensas acerca de la película? Tenemos when, que significa cuándo, y se utiliza para preguntar acerca de tiempo. When will the meeting start? ¿Cuándo comenzará la reunión? When are you leaving? ¿Cuándo te vas? Where significa dónde y se utiliza para preguntar por lugares. Where's my bag? ¿Dónde está mi maleta? Where do you live? ¿Dónde vives? Who significa quién y se utiliza para preguntar por personas. Who do you love the most in your family? ¿A quién amas más en tu familia? Who told you that story? ¿Quién te dijo esa historia? Which, que significa cuál, y se utiliza para preguntar acerca de una selección o de lo que uno quiere escoger. Which one do you choose? The left or right? ¿Cuál escoges? ¿El izquierdo o el derecho? Of all the drinks in the menu, which one would you like? De todas las bebidas en el menú, ¿cuál quieres o cuál prefieres? Whose se utiliza para preguntar acerca de posesiones y significa de quién. Whose pencil is this? Is it yours? ¿De quién es este esfero? ¿Es tuyo? Whose books are these? ¿De quién son estos libros? Why, que significa por qué, se utiliza para preguntar acerca de razones o causas. Why did it happen? I didn't understand. ¿Por qué sucedió? No entiendo. Why is he crying? ¿Por qué él está llorando? Y por último tenemos how, que significa cómo, y se utiliza para preguntar acerca de maneras o procesos. How can you explain this problem? Please tell us. ¿Cómo puedes explicar este problema? Por favor, dinos. How can you get there? ¿Cómo puedes llegar ahí? Bien, vamos a mirar ahora cómo se forma una WH question, es decir, cómo se forma una pregunta con palabras WH. Tenemos básicamente dos formas de escribir una pregunta: con un verbo auxiliar o sin un verbo auxiliar. Cuando vamos a escribirla con un verbo auxiliar, vamos a utilizar la siguiente estructura: WH word, es decir, la palabra WH, más el auxiliar, el sujeto y el verbo principal, y si es necesario un complemento. Los verbos auxiliares son aquellos verbos que ayudan o complementan al verbo principal. Los más comunes son be o el verbo to be, que todos conocemos, do y have, aunque tenemos otros que son los mismos verbos modales, también funcionan como verbos auxiliares para las preguntas, que son will, shall, would,
can, could, must, should, may, might, etc. Dependiendo del tiempo verbal en el que esté planteada la pregunta, debemos saber cuál auxiliar vamos a utilizar. Por ejemplo, si la pregunta está en presente, debemos utilizar do o das. Do para primera persona, das para tercera. Si la pregunta está planteada en el futuro o hacia el futuro, vamos a utilizar, por ejemplo, will o shall, dependiendo del pronombre. Entonces, dependiendo del tiempo verbal, vamos a utilizar el auxiliar adecuado. Otro auxiliar que podemos utilizar para las preguntas en pasado, en este caso, es did, que es el auxiliar de pasado. Aquí tenemos unos ejemplos de preguntas formadas con auxiliar. What do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? Entonces tenemos what, que es la palabra WH, do, que es el auxiliar, verbo auxiliar de presente, you, que es el sujeto. Como este sujeto es de primera persona, por eso utilizamos do. Si hubiera sido un sujeto de tercera persona como she, utilizaríamos does, ¿cierto? What does she? Pero en este caso es what do you. Luego tenemos el verbo do, que es hacer, es el verbo principal, y for a living sería el complemento. What do you do for a living? ¿Qué haces tú para vivir? Why should we read books? Why should we read books? Tenemos la misma estructura. Pregunta WH, why. Should, que es un verbo modal y que en este caso funciona como verbo auxiliar. Recordemos que los verbos modales sí se traducen, los otros verbos auxiliares no. We, que es el pronombre, read, que es el verbo leer, y books, que sería el complemento. Why should we read books? ¿Por qué deberíamos? ¿Sí? Es el verbo auxiliar should. ¿Por qué deberíamos nosotros leer libros? O simplemente, ¿por qué deberíamos leer libros? When is she coming? Aquí tenemos otro verbo auxiliar, que es el verbo to be. Obviamente está conjugado con el pronombre she, que es tercera persona, por eso es is she. When is she coming? ¿Cuándo viene ella? Entonces tenemos la WH, when, que significa cuándo, is, que es el verbo auxiliar, verbo to be, she, ella, y coming, que es el verbo venir o regresar. Observemos entonces que cuando utilizamos verbo to be, como en este caso, el verbo principal va a ir siempre con ing, siempre con ing. When is she coming? ¿Cuándo viene ella? Bien. La otra forma de realizar una pregunta es sin el auxiliar. Esto únicamente lo vamos a realizar cuando la palabra WH, the WH word, reemplace al sujeto del cual estamos hablando. En términos más simples, siempre vamos a realizar una pregunta sin auxiliar cuando la WH sea who. Cuando la WH sea who, es decir, quién. ¿Sí? Únicamente con esta WH who vamos a poder hacer una pregunta sin auxiliar. ¿Por qué? Simplemente porque al decir quién, ya sabemos que ese quién está reemplazando al sujeto. Estamos preguntando por una persona. Entonces no necesitamos auxiliar. Por ejemplo, who won the game? ¿Quién ganó el juego? Aquí la estructura es simplemente WH, verbo y complemento si es necesario. Who won the game? WH, el verbo won, que es el pasado de win, es decir que la pregunta está en pasado, y the game, que es el complemento. ¿Quién ganó el juego? David won the game. Ya estamos en la respuesta, nos podemos dar cuenta que a través de esa pregunta estamos preguntando por una persona. Who won the game? ¿Quién ganó el juego? David won the game. David ganó el juego. Who gave you this present? Tenemos entonces también la misma estructura. WH, que es who, verbo principal, que es gave, el pasado de give,
y you this present que funcionaría ahí como complemento. Who gave you this present? ¿Quién te dio ese regalo? También es una pregunta planteada en pasado. My cousin gave me this present. Mi primo me dio este regalo. Ahora bien, la siguiente temática que vamos a tener en cuenta para realizar esta actividad es las preposiciones y su uso. Nos vamos a enfatizar más que todo en 3 preposiciones: at, in y on. ¿Sí? Vamos a empezar diciendo que una preposición es una palabra que vincula un sustantivo o un pronombre o una frase nominal a alguna otra parte de la oración. Las preposiciones pueden ser un poquito complicadas. No existe una regla o una fórmula definida para elegir una preposición. Se debe intentar identificar una preposición al leer o escuchar en inglés y reconocer su uso. Entonces, como les dije, vamos a hacer el énfasis en 3 preposiciones: at, in y on. Y aquí tenemos algunos ejemplos. At the desk, en el escritorio. On the table, en la mesa. In an hour, dentro de una hora. Una preposición se usa para mostrar la dirección, la ubicación en el tiempo o para presentar un objeto. Bien, vamos a iniciar mirando el uso de on, la preposición on. Entonces, el primer uso que le vamos a dar es cuando lo utilizamos para expresar la superficie de algo. I put an egg on the kitchen table. Dejé un huevo en la mesa de la cocina. Estamos hablando de una superficie. The paper is on my desk. El papel está en mi escritorio. Entonces, en estos casos, on, al tratarse de una superficie, puede traducirse como en o sobre. Es lo mismo que digamos el papel está en mi escritorio que el papel está sobre mi escritorio. Es lo mismo. Entonces, cuando estamos expresando la superficie de algo, vamos a utilizar on. The paper is on my desk. El papel está en mi escritorio. También se utiliza para especificar días y fechas. The garbage truck comes on Wednesdays. El camión de la basura viene los miércoles. I was born on the 14th day of June in 1988. Nací el día 14 de junio de 1988. Entonces aquí también utilizamos on porque estamos hablando o queremos indicar una fecha o un día específico. On Wednesdays, on the 14th day of June. También se utiliza para indicar un dispositivo o máquina, como por ejemplo un teléfono o una computadora. He's on the phone right now. Él está hablando por teléfono ahora mismo. On the phone. She has been on the computer since this morning. Ella ha estado en la computadora desde esta mañana. She has been on the computer. My favorite movie will be on TV tonight. Mi película favorita estará en la televisión esta noche. Will be on TV. Entonces, como estamos hablando o estamos indicando algún tipo de dispositivo o máquina, entonces utilizamos on. También la vamos a utilizar para indicar una parte del cuerpo. The stick hit me on my shoulder. El palo me golpeó en el hombro. Entonces, on my shoulder, en el hombro, una parte del cuerpo. He kissed me on my cheek. Me besó en la mejilla. Entonces, también vamos a utilizar on my cheek, en la mejilla. I wear a ring on my finger. Llevo un anillo en mi dedo. On my finger, en mi dedo. Entonces, estamos indicando partes del cuerpo. Y por último, se usa para indicar el estado de algo. Everything in this store is on sale.
todo en esta tienda está a la venta. Entonces estamos indicando el estado, un estado de una cosa. Everything in this store is on sale. Is on sale. Todo en esta tienda está a la venta. The building is on fire. El edificio está en llamas. On fire, en llamas. Entonces estamos hablando del estado de algo. Vamos ahora a mirar el uso de la preposición at. Esta preposición se usa primero para señalar un tiempo específico. I will meet you at 12 p.m. Te veré a las 12 p.m. Estamos hablando de un tiempo específico. The bus will stop here at 5:45 p.m. El autobús parará aquí a las 5:45 de la tarde. Entonces aquí en estos dos ejemplos estamos hablando de tiempos específicos, por eso utilizamos at. También se utiliza para indicar un lugar. There is a party at the clubhouse. Hay una fiesta en la casa club. There is a party at the clubhouse. En la casa club. Estamos indicando un lugar. There were hundreds of people at the park. Había cientos de personas en el parque. Estamos indicando otro lugar, el parque. At the park, en el parque. There were hundreds of people at the park. Había cientos de personas en el parque. We saw a baseball game at the stadium. Vimos un partido de béisbol en el estadio. Entonces, siempre que vayamos a indicar un lugar específico, utilizamos at. También se utiliza para indicar una dirección de correo electrónico. Please email me at abc@dfg.com. Envíeme un correo electrónico a abc@dfg.com. Aquí puede haber una pequeña confusión, ¿no? En inglés, la palabra arroba se pronuncia exactamente igual que la preposición at. Entonces, por eso sería please email me at abc@dfg.com. Envíenme un correo electrónico a abc@dfg.com. Entonces, ojo con esa pequeña confusión ahí. Y por último se utiliza para indicar una actividad. He laughed at my acting. Se rió de mi actuación. Estoy indicando una actividad, la actividad de actuar. Entonces utilizamos at. I am good at drawing a portrait. Soy bueno dibujando un retrato. Estamos indicando la actividad de dibujar. I am good at drawing. Soy bueno dibujando. Entonces cuando vamos a indicar una actividad utilizamos at. Y por último tenemos el uso de in. La preposición in. In la vamos a utilizar para momentos no específicos durante un día, mes o una temporada o un año. She always reads newspapers in the morning. Ella siempre lee los periódicos por la mañana. Entonces en este caso no estamos hablando de un tiempo específico de la mañana, simplemente estamos hablando en general, en un tiempo no específico del día. Entonces por eso utilizamos in. She always reads newspapers in the morning. Ella siempre lee los periódicos por la mañana. In the summer we have a rainy season for 3 weeks. En verano tenemos una temporada de lluvias durante 3 semanas. In the summer, en verano. Entonces ahí estamos hablando de un tiempo no específico, estamos hablando de una temporada. The new semester will start in March. El nuevo semestre comenzará en marzo. De igual manera, en este ejemplo, no estamos hablando de un tiempo específico de marzo, sino en cualquier momento de marzo. Es un tiempo no específico. Por eso utilizamos in. In March, en marzo. También se utiliza para indicar una ubicación o un lugar. She looked me directly in the eyes. Ella me miró directamente
a los ojos. I am currently staying in a hotel. Actualmente me alojo en un hotel. My hometown is Los Angeles, which is in California. Mi ciudad natal es Los Ángeles, que está en California. Entonces, en estos tres ejemplos estamos hablando de ubicaciones o lugares. También lo vamos a utilizar para indicar una forma, un color o un tamaño. This painting is mostly in blue. Esta pintura es principalmente en azul. This painting is mostly in blue. Esta pintura es principalmente en azul. Estamos indicando un color. The students stood in a circle. Los estudiantes formaron un círculo. Aquí estamos indicando una forma. In a circle. Un círculo. This jacket comes in 4 different sizes. Esta chaqueta viene en 4 tamaños diferentes. Entonces nos referimos al tamaño de un objeto, por eso utilizamos in. También se utiliza para expresarse mientras se hace algo. In preparing for the final report, we revise the tone 3 times. Al prepararnos para el informe final, revisamos el tono 3 veces. Entonces estamos hablando de una actividad, de algo que estamos haciendo. A catchphrase needs to be impressive in marketing a product. Un eslogan debe ser impresionante en la comercialización de un producto. En estos dos casos vamos a utilizar in. Y por último se utiliza para indicar una creencia, opinión, interés o sentimiento. I believe in the next life. Yo creo en la próxima vida. Estamos hablando de una creencia o una opinión. We are not interested in gambling. No nos interesa el juego. Entonces ahí estamos hablando de un interés o de una opinión también. Entonces vamos a utilizar en esos casos in, la preposición in. Ahora bien, para la actividad número 8, lo primero que van a realizar es la lectura del texto Forest Hill Summer Camp, un texto acerca de un campamento. En ese texto nos plantean algunas actividades que hace el personaje durante la mañana, la tarde y la noche, y además el fin de semana durante ese campamento. Entonces, basados en ese texto, después de leerlo, vamos a escribir un texto propio muy corto, muy sencillo, en el que hablemos de alguna actividad que nos gusta o que nos gustaría hacer en la mañana, en la tarde y en la noche. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo sería un día ideal para cada uno de nosotros, cómo sería un día ideal para ustedes y qué actividades harían en la mañana, en la tarde y en la noche. Después de eso, van a plantear 4 preguntas WH questions, ¿sí? Preguntas con palabras WH acerca del texto. Van a plantear 4 preguntas sobre el texto. Obviamente cada pregunta con su respuesta, sacan la respuesta del mismo texto. La siguiente parte de la actividad es leer las oraciones de la A a la G y van a completar cada uno de los espacios con la preposición adecuada, at, in o la preposición on. De acuerdo a lo que vimos en la explicación, vamos a colocar la preposición adecuada, si estamos hablando de tiempo, de objetos, de superficies, etc. Ya sabemos cada una de las reglas, entonces basados en eso vamos a colocar la preposición adecuada. Con esto entonces terminaríamos este video de explicación. Espero que sus dudas hayan quedado resueltas y muchas gracias por su atención.